y en este segmento vamos a recibir a Antonio Suárez, él es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos. Bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa, y a todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Esta semana, este anuncio realizado para pensionados y jubilados, pero solo para aquellos que se jubilaron en las fechas de 2018 hasta el 1 de mayo del año 2022, de este año corriente, pues genera muchas reacciones, incluso muchas a favor, porque este grupo, pues digamos, siente que era necesario esa bonificación para compensar, pero por otro lado también estas personas de la tercera edad que han sentido que durante tantos años pues se han vulnerado sus derechos, que no pueden disfrutar de una pensión y una vejez tranquila, el tema de la salud y un bono que no es suficiente, pues han tomado este anuncio como discriminatorio. Su posición. Sí, bueno, vamos a decir lo que nos decían los viejos maestros sindicalistas, como José Beltrán Vallejo y otros, ¿no? Ningún beneficio laboral, contractual, puede ser rechazado por un trabajador o por sus dirigentes o por sus voceros. En este caso y en esta posición la asumimos. ¿Qué sucede? Una persona que fue jubilado el año pasado con esos salarios que teníamos de hambre de 7.000, 10.000 bolívares, porque esos eran los salarios que teníamos en la administración pública. Calculen ustedes con cuánto salía esa persona si multiplicabas 10.000 bolívares por 30 años de servicio. Realmente era una cifra risible, si se Claro. quiere, y que era una burla para los años de sacrificio y de esfuerzo de esa persona. Entonces, consideramos que aquí lo que están compensando en alguna medida, ojo, no quiero decir que con esto compensan al jubilado o a los jubilados, están compensando a un grupo, a un pequeño sector de personal jubilado que fue muy afectado por hiperinflación, que pulverizó sus prestaciones, y por supuesto, medidas coercitivas, por malas políticas económicas, en fin, un conjunto de cosas que hizo pulverizar su salario y por consiguiente sus prestaciones. Ese es un punto. Ahora, ¿qué es suficiente? No, creemos que la deuda laboral venezolana viene desde el 2018 con el proceso de reconversión, con los ceros que se le Sí. eliminaron a la moneda, y que hay que compensar lo que se deterioró. ¿Qué se deterioró principalmente? El salario y las pensiones. Y creemos que esa deuda laboral está allí. Si tú reconoces la deuda del sector empresarial, por supuesto que ahora debe venir una etapa, una fase de revisión, y creo habérselo oído el presidente, de que dijo, vamos a revisar todos los beneficios y el monto de las pensiones para todos los compañeros jubilados. Entonces, esto hay que hacerlo porque vamos a decir que hay que también indexar lo que se perdió de pensiones y de salario en Venezuela, que afecta directamente prestaciones sociales, todos estos bonos, pagos para fiscales, que si Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, Seguro Social, eso ha pulverizado también, ¿verdad? Esos beneficios que al final de cuentas impactan negativamente también lo que deben alimentar, que es la seguridad social. Claro, ahora bien, hablando de estos temas, seguridad social Ujú, y también para hablar de soluciones, usted estuvo presente en las mesas de trabajo, la comisión tripartita, mesas de diálogo social, ¿no? Se ujú. dominó así, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo. A propósito de este encuentro, ¿qué líneas positivas usted toma de este encuentro? ¿Qué se habló para la mejora de los pensionados, de los jubilados y de los trabajadores en general? Bueno, yo llamaría la reflexión a los venezolanos y principalmente a los trabajadores venezolanos. En 22 años, ¿cuántas veces vieron o las normas o las leyes de Leyes carácter laboral? complementarias, Exacto, leyes anunciaron. complementarias, como las llamaron, fluviales, los trabajadores de la marítima. Sí. Esos son temas que nosotros celebramos que la Asamblea, en el marco del foro de diálogo social, esté llamando porque entiende de que eso debe hacerse. Cuando hablamos del salario mínimo, pues en nuestra Constitución, en el artículo 91, lo repasábamos al inicio de nuestro programa, se establece que el salario mínimo debe estar lo más cercano a la canasta básica. Y según el Sendas, pues la canasta básica en nuestro país está por encima de los $400. ¿Será esto posible de alguna forma o irlo acercando? ¿Se habló algo de esto en esas mesas de diálogo social? Creo que fue la posición concertada de todas las centrales de acercar esto hacia el artículo del cumplimiento del 91. Pero por supuesto esto abarca otros Es factores. difícil, ¿no? Claro, porque esto abarca otros factores. O sea, esto no es solo el deseo. Ejemplo, si tú ves a un pequeño comercio de los empresarios, no es fácil que tú vayas a convertir en salario esos bonos que ellos dan, que son conocidos, son públicos y notorios, que se le dan a los trabajadores del sector. No es fácil que tú vayas a convertir eso en salario, porque eso impacta en prestaciones, en una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener un sistema
público y privado fortalecido, que tenga mayor fortaleza. ¿Para qué? A nosotros nos conviene para que haya más empleo, para que haya más trabajadores, para que estén mejor pagados. Y por supuesto que hay que acercar el salario lo más posible a ese artículo 91. Se puede en este momento, el monto de $400 quizás suene algo demagógico y que nada hacemos en este momento con que tú te tires al piso, como decimos en las discusiones de convenciones colectivas. ¿Para qué? Para que te aprueben un monto, ajá, te lo aprobaron, y si después no te pueden pagar al mes, si a veces se generan retrasos. O llegan despidos en el caso de trabajadores sería privados gravísimo. o que no puedan pagar en el público y lleguen los despidos, ¿no? O cierren empresas, o pequeños, cierren sobre todo empresas, los claro. pequeños comercios siempre son los más afectados, ¿no? Y los ves cambiando de rubro, ese fenómeno que vimos en el 2018, 2019, la gente cambiando de rubro, unos vendiendo comida, el que vendía CD y así. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que combatirla y la forma de hacerlo es mediante ese foro de diálogo social o como se conoce mundialmente como comisión o discusión tripartita. Lo cierto es que mucha gente protestó en las calles diciendo que esperaban que el 1 de mayo de igual forma se diera un aumento, a pesar de que en abril se realizó uno, pues querían que se sincerara un poco más o que se diera ese anuncio. A propósito de ello, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que en Venezuela, dijo, se está hablando, algunos sectores dicen que hay un paquetazo en Venezuela y bien sabemos que el responsable de que no haya un salario digno en Venezuela ha sido el tema de las sanciones. Vamos a escuchar qué decía el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello rechazando pues también a aquellas personas que asegura que protestan sin razón y desde el desconocimiento, porque dice que bueno, Venezuela más bien ha resistido contra el bloqueo y las sanciones. Ya para cerrar, sus conclusiones y su visión sobre esto. Sí, bueno, es la esencia del trabajador, no en Venezuela, nada más en el mundo. Tú si no sales y no defiendes tus derechos, si no los reclamas, si no cuestionas lo que está mal para ti, para tu familia, porque al final de cuentas estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de venezolanos que padecen y que son los que mueven la economía de un país, son los que mueven ese día a día. Y pensar que porque el argumento político, partidista, en algún momento defienda algunas posiciones intrascendentes que tienen que ver solamente con la declaración política, no. En el caso del trabajador, no está pendiente de esto. El trabajador sencillo, el trabajador de a pie, quiere producción. El profesional quiere tener espacios suficientes para desarrollarse y en general los venezolanos aspiramos a eso. Por eso es que insistimos desde la CTV, de la Federación de Empleados Públicos, estamos allí en las discusiones del Foro de Diálogo Social. ¿Para qué? Para impulsar el acuerdo, el entendimiento entre los distintos sectores con nuestras diferencias que las tenemos, pero tenemos que ir mejorando progresivamente la calidad de vida. Quizás restituir las cosas que hemos perdido, como la salud, como eliminar un instructivo de planificación que nos escena derechos conquistados, pero eso lo daremos de esa manera, progresivamente y con mucha fortaleza. Y que incluso hay distintos indicadores económicos que avisoran crecimiento para Venezuela y a partir del crecimiento de la productividad y del desarrollo pueden llegar esas mejoras que esperamos los trabajadores. Nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre las leyes que anunció el Ejecutivo se deben revisar en la Asamblea Nacional. Ya volvemos.